momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 28 de noviembre de 2018. Estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García, en la dirección técnica César Arteaga. Frente a los micrófonos, quien les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden ver en la página de YouTube en la cuenta rcr.tv, la radio que se ve. Allí lo invitamos a que se suscriba y también nos dé un me gusta. También lo puede hacer a través de la cuenta de Periscope en Twitter, @RCR750. También, al igual que en la cuenta rcr.tv, nos puede ver en vivo y también en diferido. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. A 10 años de prisión fue condenado en Estados Unidos Alejandro Andrade, ex tesorero en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, por blanqueo de capitales. Maybor Petit, periodista e investigadora, especialista en política venezolana y latinoamericana, nos tiene un reporte más ampliado de esta información. Y Alejandro Andrade pues fue sentenciado a 120 meses de prisión y los abogados han señalado que regresarán a la corte en un término de 2 o 3 meses cuando concluyan unas investigaciones que van a entregar con lujo de detalle a las autoridades buscando aminorar estos 10 años de prisión, que en el documento previo a la sentencia de Alejandro Andrade, el ex tesorero había solicitado al juez que le diera 7.5 años de cárcel, es decir, 87 meses, porque consideraba que había asumido la responsabilidad del crimen que había cometido, que es un crimen financiero. Él se hizo culpable o se declaró culpable de haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que en ese documento pues se planteara que los montos que había esquilmado del Estado venezolano eran muy diferentes a los que plantea la acusación de la Fiscalía del Estado de la Florida del Norte. Por su parte, el diputado Jorge Millán, dirigente de Primero Justicia, respaldó esta acción contra la corrupción que está ejerciendo Estados Unidos contra las personas que saquearon el dinero de nuestro país. Pero destacó que tarde o temprano estos corruptos también tendrán que rendir cuentas ante el sistema judicial venezolano. Porque al final del día en Estados Unidos se están juzgando crímenes financieros y en el caso venezolano, cuando haya justicia, hay que incorporar crímenes mayores a los crímenes que puede, digamos que sentenciar los Estados Unidos, porque son delitos que se cometen para el Estado en cuestión. Y por supuesto que las consecuencias de la corrupción de Andrade y compañía en Venezuela es distinta a las consecuencias de la corrupción en los Estados Unidos o en España, que son países que han venido deteniendo a corruptos venezolanos con fortunas incalculables. A las 8:10 de la mañana de este miércoles, el diputado Jorge Millán aseguró que la Asamblea Nacional también continuará ejerciendo acciones sobre este caso de Alejandro Andrade, en el cual también aparece involucrado el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín. A la justicia americana que nos haga saber de lo que hay en el expediente, siempre y cuando, por supuesto, no viole los principios legales de las investigaciones que ellos tienen que tener. Ahora, yo creo que a medida que la investigación avance, y es parte de lo que decía Mario Petit, los americanos reducen las penas a quienes colaboran, pero en beneficio de incorporar y de destruir la red delincuencial que están atendiendo, y creo que vamos en estos días a tener muchas noticias sobre la red de delincuencia de Andrade, y no solo la de Andrade. A cada rato nos enteramos de redes. Yo recuerdo cuando hicimos la investigación del servicio eléctrico, que hablamos de un desfalco a la nación de 26.000 millones de dólares, ahí aparecen Nervis Villalobos, Javier Alvarado. La Asamblea Nacional planteó sanción política a ellos, voto de censura a Mota Domínguez, y bueno, a los meses, años, fue detenido en España Nervis Villalobos. O sea, nosotros estamos haciendo el trabajo, lamentablemente
en el caso venezolano no se puede concretar porque no hay sistema judicial que imparta justicia y que esté interesada en atender los delitos que se están cometiendo en el país. 9:05. Tenemos más informaciones. Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, reiteró esta mañana a través de RCR su rechazo a la sentencia que emitió la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se ordenó que se reconozca en el cargo a su contrincante Jessica Bello, desconociendo los resultados que arrojaron esos comicios realizados el pasado 14 de noviembre, donde fue electo para ese cargo por una contundente mayoría estudiantil. El día de ayer, entre gallo y medianoche, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que pretende pasar por encima de la voluntad estudiantil manifestada el 14 de noviembre de este año, hace apenas una semana y media, donde los estudiantes fueron masivamente a votar, donde también ocurrieron eventos bastante lamentables en nuestra Universidad de Carabobo, pero los estudiantes aún así siguieron adelante con esta elección estudiantil y reconocen unos resultados que nosotros vimos y que toda la comunidad universitaria está consciente de cómo se llevaron a cabo estas elecciones y de quiénes fueron los ganadores. Hoy amanecemos con la noticia de que intentan a través de la vía judicial imponer una candidatura. Pregunto, si la cosa fuese así, nos hubiésemos ahorrado las elecciones con una sentencia, con una intención de pasar por encima de cualquier acta, de cualquier resultado en cualquier mesa electoral, nada más poniendo un nombre, intentando imponerlo a la fuerza y exhortando también a las autoridades universitarias a que dispongan de una vez por todas el cargo para la otra candidatura que precisamente no ganó este 14 de noviembre y que nosotros tenemos cómo demostrarlo, nosotros tenemos las pruebas. En este sentido, Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, aseguró que los estudiantes de esta casa de estudio superior defenderán los resultados de estos pasados comicios. Y nosotros hoy a las 10 de la mañana vemos un pronunciamiento del país sobre qué es lo que pensamos acerca de esa sentencia, que dicho sea de paso, no reconocemos en ningún momento y que no tiene ningún tipo de sustento legal porque el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia dentro de una elección gremial de gobierno estudiantil. Y yo creo que el estudiante está tan molesto que si se repiten esas elecciones del día de hoy, ahora que sea, cuando sea, donde sea y como sea, los estudiantes van a volver a triplicar a la plancha del gobernador, a la plancha de Nicolás Maduro, y por eso es que tienen tanto miedo de que el estudiante sale adelante con el resultado que verdaderamente obtuvieron en este 14 de noviembre. Aquí hubo una realidad que es que se quitaron las caretas y sabemos quién es quién ahora. Aquellos que pensaban que podían esconderse detrás de una figura de conciliación, vimos que no respetan ni siquiera ninguna vía para reprimir los conflictos, no respetan ni un acta, no respetan a los estudiantes, no respetan a la universidad, no respetan a la autonomía, no respetan los valores universitarios. 9:08. Gonzalo Imiop, abogado y director del Foro Penal Venezolano, calificó de positivo que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visite nuestro país para constatar cuál es la situación que se vive en Venezuela en esta materia, pero sin manipulaciones del gobierno. Así lo indicó a las 7:30 de la mañana de este miércoles. Pienso que si la visita de la señora Bachelet va a ser productiva, esto va a ocurrir sí y solo si esta visita no es una especie como de visita turística guiada única y exclusivamente por el gobierno. ¿A qué me refiero? A que si a la señora Bachelet no se le permite entrar en contacto con la realidad, con la verdad de lo que pasa en el país y solamente se le muestra lo que el gobierno le quiere mostrar, pues definitivamente esa visita será improductiva. Si por el contrario, en esta visita se le permite hablar con las víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos, se le permite tener encuentros con diferentes ONG que hagan vida en el país, que tengan un recuento, un registro de lo que ha venido pasando en materia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, si se le permite ir a las cárceles a visitar a los presos políticos, si se le permite de alguna manera ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en sitios como el SEBIN, en el Helicoide o en la sede de Plaza Venezuela en La Tumba. Entonces, si se dan todas estas condiciones, entonces esta visita podrá eventualmente ser productiva. Si no se dan,
si se da una especie como de visita, como te decía antes, turística, donde el gobierno solo le va a mostrar lo que le quiere mostrar, esa visita no tendrá ninguna relevancia. Gonzalo Imiop, abogado y director del Foro Penal Venezolano, destacó cómo debería ser la visita que tendría que realizar a los presos políticos la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para constatar realmente cuál es la situación de estas personas. Tendría que hacer la señora Bachelet, lo primero es hablar con las ONG que se han ocupado de estos temas desde hace años, ¿no? Y no hablo solo del Foro Penal, hablo de Amnistía Internacional, hablo de Provea, hablo de todas estas ONG que nos hemos ocupado en realidad de llevar un registro adecuado de qué es lo que ha venido pasando en materia de prisión y de persecución política en el país. En segundo lugar, lo que tendría que hacer es hablar con los familiares directos de los presos políticos para que les hagan un recuento de qué es lo que les ha venido pasando, cuál es la situación exacta de esos presos políticos. Para eso nos ponemos nosotros plenamente a la orden. Y en tercer lugar, debería tratar de visitar en cada uno de los centros de reclusión en los que se encuentran directamente a esos presos políticos sin una supervisión del Estado, sin una vigilancia del gobierno, porque si lo hace bajo la vigilancia del gobierno, evidentemente esos presos políticos que están allí y que cuando se vaya la señora Bachelet van a seguir allí, pues no van a poder hablar con la libertad que necesitan para hacer ver cuál es la realidad que está pasando. Hubo más reacciones, como el de José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, quien también destacó la importancia de que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también vea de cerca cómo los venezolanos ven violados sus derechos humanos, como el derecho a la salud por la falta de medicinas e insumos en los hospitales está siendo violado. Los derechos humanos son uno de los aspectos más importantes de las violaciones que se vienen produciendo en Venezuela, y la emergencia compleja está muy impregnada de este tipo de problemas. La emergencia compleja no solamente afecta a los derechos fundamentales, sino los insumos, los instrumentos, los equipos, los materiales indispensables para hacer efectivos esos derechos. En el caso de la salud, en donde no hay disponibilidad de medicamentos esenciales, o es el caso de la nutrición, donde tantas personas están padeciendo hambre, y así sucesivamente. Verás que en forma casi simultánea pues se ha aprobado por primera vez, Naciones Unidas ha activado un fondo especial de emergencia donde se hacen ya aportes sobre los 9 millones de dólares, y tomando en cuenta que esos recursos van dirigidos no solamente al tema de la salud, sino a múltiples áreas que están deficitarias, en donde las personas están padeciendo mucho trabajo. En este sentido, José Félix Oleta resaltó que la ayuda de emergencia humanitaria que aprobó la ONU para nuestro país no es solo para atender a los migrantes, sino también a todos los venezolanos. De hecho, he podido analizar con más detalle a qué se refieren estos insumos, estos recursos especiales que son aportados por este fondo, y están dirigidos fundamentalmente a la atención de emergencia en hospitales seleccionados y prioritarios. Así que el monto solamente referido al área de la salud supera los 3 millones de dólares. Y los otros montos se refieren a alimentación de niños, de madres que están embarazadas y de personas que están en situaciones especiales. Igualmente a personas que están en las áreas fronterizas y están padeciendo muchas penalidades porque son migrantes forzados, que están en condiciones de nutrición precaria y que están en situación sumamente sensible, son muy frágiles y vulnerables a padecer toda una serie de problemas. En este momento, los trabajadores de la administración pública están iniciando una movilización hacia la sede de la Defensoría del Pueblo aquí en la ciudad capital para exigir reivindicaciones laborales. Así lo confirmó esta mañana a través de RCR Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas.
Dicho, hoy están sumados a esta gran lucha sectores que eran muy cercanos al gobierno o sectores que venían de una protección del gobierno y que hoy sienten que pues esa medida que tomó el Ministerio del Trabajo, donde pretende desconocer las luchas históricas que hemos librado los gremios y los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo, y hoy que el principio de progresividad y tangibilidad que lo consagra la Constitución, pues el gobierno piensa hacerse loco con ello. Hoy el sector salud, como lo hemos venido haciendo, estamos en la calle, no solamente defendiendo un derecho a un salario digno, y eso lo quiero reivindicar, también queremos defender ese derecho que tiene usted que me escucha a ser atendido, ese derecho que tengo yo como enfermera a disponer de una inyectadora, a disponer de adhesivo para atenderle y darle la atención que la Constitución le garantiza, porque aquí tenemos que estar claros, cuando tenemos una de las más hermosas constituciones, que es la Constitución de 1999, que dice que el Estado garantizará. ¿Y qué es eso? Que el instrumento normativo constitucional le ordena al gobierno que nos debe garantizar salud, que nos debe garantizar educación, que nos debe garantizar seguridad, que nos debe garantizar un salario digno. Y vamos a ir a la Defensoría del Pueblo a ver si el doctor, a recordarle, mejor dicho, al doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, cuáles son las obligaciones que usted tiene cuando se juramentó para este cargo. El gobierno colombiano informó que desde hoy los ciudadanos venezolanos podrán tramitar a través de la página electrónica de Migración Colombia la tarjeta de movilidad fronteriza con la que pueden ingresar de forma temporal al país. Esta tarjeta de movilidad fronteriza permite a los ciudadanos venezolanos ingresar a Colombia para comprar alimentos, asistir a citas médicas e inscribir a menores de edad en instituciones educativas en zonas de frontera. Con esta reapertura de esta tarjeta de movilidad fronteriza, se busca evitar que los ciudadanos venezolanos hagan su tránsito a Colombia por pasos no regulados, arriesgando su vida y exponiéndose a toda clase de abusos y peligros, manifestó el director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, citado en un comunicado de su despacho. Son las 9:17 hora de ir a publicidad, y al regreso tendremos más. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. ¿Cuál es el problema con la próstata? Después de los 40 años, aproximadamente un 40% de la población masculina empieza a tener problemas. Entre esos problemas grandes tenemos el famoso cáncer de próstata, que es el primer cáncer en el hombre. Y después de eso tenemos enfermedades muy comunes que son la prostatitis, que antes de los 40 años y después de los 40 años dependiendo de la patología, y también tenemos infecciones asociadas y el crecimiento de la próstata. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Cuando yo salgo a buscar una persona con quien quiera comprometerme, casi siempre lo voy a buscar desde mis experiencias y desde mi historia de mis padres. ¿Por qué? Porque la primera historia de amor que yo conozco en la vida es la historia de amor de mis padres. Y desde esa situación con mis padres yo voy a aprender a amar.
Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. (9:21). En materia internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para sancionar a las autoridades nicaragüenses por participar en abusos a los derechos humanos, en el retroceso democrático en el país centroamericano y suponer una amenaza contra la seguridad nacional. Más detalles de esta información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos de Murillo y Moncada serán bloqueados. Las sanciones también impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos. Esto va a tener un impacto significativo porque las instituciones financieras de todo el mundo prestan mucha atención a las sanciones de Estados Unidos, dijo una alta funcionaria del gobierno Trump. El fin de estas medidas es castigar a las autoridades nicaragüenses por su violenta respuesta a las protestas opositoras, entre ellos abusos a los derechos humanos, pero también actos de corrupción. La Casa Blanca reiteró su llamado a elecciones libres, justas y anticipadas en Nicaragua. También advirtió que continuará presionando a Managua utilizando todas las medidas diplomáticas y económicas a su disposición. El gobierno de Ortega, por su parte, tildó de irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones. Esto ratifica las prácticas imperialistas y la política intervencionista de Estados Unidos, según Managua. En Ucrania, el presidente de ese país, Petro Poroshenko, aludió a la amenaza de una guerra total con Rusia, que aseguró aumentó drásticamente su presencia militar en la frontera, atizando la tensión existente desde la captura de buques ucranianos en el Mar Negro. Más detalles en el siguiente reporte. Desde hace años no se había visto una escalada tan intensa entre Ucrania y Rusia. Esto no es un juego de niños. Ucrania se está enfrentando a una amenaza de guerra total con Rusia, denunció el presidente ucraniano Poroshenko a través de un mensaje simultáneo en 3 cadenas de televisión. Según el presidente ucraniano, el número de tanques en las bases militares rusas situadas en la frontera ha triplicado y también ha aumentado, según sus palabras, drásticamente el número de militares y de barcos en el mar de Azov y en Crimea, la península ucraniana que Moscú se anexionó en 2014, a lo que siguió una guerra entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos con un saldo de 10.000 muertos. Este nuevo pulso comenzó con la captura de 24 marinos ucranianos cuando sus barcos intentaron atravesar el estrecho de Kerch para entrar en el mar de Azov, crucial para las exportaciones ucranianas, pero los guardacostas los interceptaron y acusaron de haber entrado ilegalmente en aguas rusas. Una provocación, según el Kremlin, mientras que Kiev lo califica de agresión y pide que se liberen a sus marinos y se devuelvan los barcos. 9:24. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman llega a Buenos Aires este miércoles para participar en la cumbre del G20 que comenzará este próximo viernes, siendo el primero de los líderes internacionales en arribar al país. Salman, quien fue recibido en el aeropuerto de Buenos Aires por el canciller argentino Jorge Fraurie, indicó a la prensa argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita publicó un video de su llegada. Es posible que el príncipe se reúna en Buenos Aires con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en lo que sería su primer encuentro desde el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el pasado 2 de octubre. La llegada del príncipe heredero ocurre el mismo día en que la justicia argentina debe evaluar si le abre una investigación a raíz de una denuncia presentada por el Grupo de Defensa de Derechos Humanos Human Rights Watch por el asesinato de Khashoggi y crímenes de guerra en Yemen. Las autoridades de Estados Unidos
anunciaron el desmantelamiento de 2 redes dedicadas a defraudar a anunciantes en Internet e imputaron a 8 personas, en su mayoría ciudadanos rusos, como presuntos responsables. 3 de los acusados han sido detenidos a petición de Estados Unidos en Malasia, Bulgaria, Estonia y están a la espera de extradición, mientras que el resto no han sido capturados, informó en un comunicado la Fiscalía Federal de Brooklyn en Nueva York. Según el fiscal del distrito, Richard Donahue, los supuestos cibercriminales utilizaban sofisticados programas informáticos e infraestructuras en todo el mundo para explotar la industria de la publicidad digital a través del fraude. Las autoridades explicaron que entre 2014 y 2016, los acusados operaron una red de publicidad fraudulenta, recibiendo dinero de anunciantes cuyo contenido no se colocaba en páginas web reales, sino en sitios fabricados con visitas simuladas a través de un sistema informático. Son las 9:26, ya estamos llegando al final de este informe RCR por el día de hoy, pero los invitamos a continuar en sintonía porque Marilia García y Jackson Vargas están listos para llevarles una nueva edición de Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.